esto no pecó Job con sus labios. Amén. Palabra del Señor, demos la honra. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, una palabra tremenda. Amén. Creo que le doy muchas gracias porque estuvieron tan atentos. Amén. Que para todo predicador es una bendición cuando se está atento a la palabra. Amén. Bien, Job dice que, capítulo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era Dios quien lo veía así, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Si uno ve la vida de Job, uno se va a dar cuenta que habían detalles que uno no los logra percibir cuando uno lee así a la rápida. Pero si uno empieza a ver los detalles, son minúsculos, son mínimos, son tan imperceptibles cuando uno lee la historia, cómo empieza a narrar la escritura de la vida de Job, uno no lo logra ver. Y habla de que él tenía 10 hijos, ¿cierto? 7 varones y 3 mujeres. Y dice que todos los días de la semana, ellos cada uno tenía un día especial, que se juntaban ellos y hacían banquetes, ¿cierto? Preparaban una gran cena, ellos, el vino no faltaba, estaba ahí. Y usted sabe lo que acontece cuando una persona empieza a tomar vino, ¿cierto? Sidra, todo lo que contiene alcohol. Usted sabe lo que acontece. Las personas se vuelven locas. Empieza con un poco y dice que la escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, basta solamente un poquito y después otro poquito, y así uno empieza hasta cuando la persona ya sale de sus cabales. Ya no es el mismo o la misma que cuando está, como decimos en buen chileno, sano y bueno. Amén. No, el carácter de la persona cambia. Hay algunos que se ponen cariñosos, otros se ponen llorones, otros se ponen, no sé de qué, de una manera agresiva. Distintas maneras tiene un hombre y una mujer al embriagarse. Y los hijos de Job todos los días comían y bebían y hacían fiesta en la casa del hermano mayor. Y dice la palabra, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Para no volver a leer todo. Decía de que Job los enviaba y los santificaba. O sea, él hacía holocausto, sacrificio al Señor, a Jehová Dios, para que si ellos hubieran pecado en contra del Señor, si ellos hubieran blasfemado en sus corazones en contra de Dios, Dios los perdonara con esos sacrificios que él hacía. Pero aquí hay un detalle, que Job era un padre permisivo. Que aunque Job era temeroso, él era temeroso de Dios, apartado del mal, pero sin embargo él permitía que sus hijos estuvieran de fiesta todos los días de la semana. ¿Me entiende? Entonces, ahí uno va viendo los detalles que son mínimos cuando uno empieza a leer, y uno se enfoca solamente en Job. Uno dice, Job era un varón recto, temeroso de Dios, perfecto, dice la Escritura, ¿cierto? Y apartado del mal. Y uno se enfoca tanto en Job que deja de lado a los hijos y deja de lado a su mujer, que más adelante, casi al final, narra aquí la Escritura de qué manera ella se expresa delante de su marido. Porque cuando las cosas iban bien, ella, bien, Dios es nuestro Dios, Jehová es nuestro Dios. Pero cuando las cosas comenzaron a ir mal, cuando empezó a perder todo lo económico, el mismo Job, cuando vino el primer criado a decirle de que se habían robado los camellos, vinieron unos escuadrones de un pueblo extraño, un pueblo que era lejos de ahí de ellos, vinieron, hicieron escuadrones, se organizaron y fueron a robarle, directamente a robarle a Job. Y le quitaron, ¿cierto?, los camellos, que hablaba aquí la Escritura de que tenía muchos camellos. Y aquí decía la cantidad, pero no me recuerdo en este momento. Entonces nos damos cuenta cómo se le arrebató. El fuego descendió del cielo, dice, y quemó las ovejas, los pastores, y solamente arrancaba uno para dar la noticia, la mala noticia. Imagínense, llegaba uno, le estaba contando la mala noticia,
y todavía no terminaba de decirle la mala noticia y llegaba el otro. Después estaba diciéndole la otra mala noticia y aún no terminaba y llegaba el otro con otra peor que la anterior. Es como cuando estamos ahí, como decía nuestro hermano, en el desierto, o cuando se levanta en nuestra vida las tempestades y las olas vienen una tras otra. Y pareciera que este barco, mi barca, mi vida se va a hundir y aquí muero. Y no hay esperanza. Y viene una ola tras otra, un problema tras otro. Muchas veces así está nuestra condición de vida. Y no encontramos socorro por ninguna parte. Entonces, amado hermano, así estaba la vida de Job. Comenzó la primera hora, vino la primera mala noticia. Y Job la resistió. Bueno, 500 camellos, no sé cuánto eran. Se recuperan, diría Job, en su mente, en su corazón. Después vino el otro con otra mala noticia. También todo era material, todo era lo que él tenía, las posesiones que él tenía. Pero cuando ya vino la última de las noticias, la peor de todas, la que ningún padre quisiera oír, de que sus 10 hijos estaban comiendo, estaban cenando en la casa del hijo mayor, y vino un viento, dice la escritura, un viento fuerte de los 4 términos de la tierra que azotó contra la casa y la casa cayó sobre los jóvenes y los 10 murieron. 10 hijos muertos en el mismo instante. Amén. Dígame si esa noticia no es terrible. Por ahí se te muere 1 o 2, pero ya te quedan los otros 8, pero el dolor siempre va a ser incomparable. Pero que se te mueran los 10 de un solo paraguaso, como decimos nosotros, eso es algo que ni el más santo ni el más recto pudiera soportar, ni el más consagrado. Y dice la palabra que Job se tiró a tierra y dijo, ¿cuáles fueron sus palabras? Si las leemos: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Después, y el broche de oro de esa frase sea el nombre de Jehová bendito. Y se humilló porque le dolió. Dice que él rasuró su cabeza, se cortó, quedó rapado, pelado, en señal, y dice que se tiró ahí a la tierra, al polvo. Esa era la manera de humillarse de los hombres antiguos. Tirarse en el polvo, en la ceniza. Agarraban la ceniza, agarraban el polvo y lo tiraban sobre sus cabezas, mostrándole a los demás, mostrándole a Dios de que ellos estaban en una condición como polvo, lo más bajo, lo más vil, que eran gusanos prácticamente. Ellos de esa manera a los demás le mostraban y se mostraban a sí mismos. Cuando en su alma había amargura, cuando en su corazón estaba el quebranto. Y nos damos cuenta cómo este hombre llamado Job hace esto. Y después vino, ¿cierto?, su mujer. Y de remate, cuando uno pensara que la compañera que el Altísimo te dio, que es para ayuda idónea, viene y te dice, aún retienes tu integridad, aún te mantienes fiel, a pesar de todo lo que te ha pasado, aún sigues creyendo en Jesucristo, aún sigues creyendo en Dios. Mira, las cosas te están yendo mal. ¿Dónde está tu Dios?, pregunta el mundo. ¿Dónde está tu Dios?, preguntan tus amigas, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Se te falleció tu esposo, se te falleció un hijo, perdiste el trabajo, estás enfermo en un hospital y tal vez no hay ningún hermano que te vaya a visitar, ni el pastor ni nadie. Gloria a Dios por los hermanos y pastores que van a visitar a sus ovejas, si están en un hospital, si están quedados, gloria a Dios. Pero hay ocasiones donde no va a estar el pastor, no va a estar el predicador, no va a estar el mejor de tus amigos en ese lugar para infundirte aliento. Entonces ahí saldrá la voz de aquellos que no conocen a Dios. Saldrá la voz de aquellos que no conocen a Dios y te dirá, ¿aún mantienes tu integridad? Mira cómo te está yendo, mira tu condición en la que estás y aún dices amar a Dios, aún te mantienes fiel a Él.
Esa es la gran pregunta de los que nos rodean. Amén. Cuando ven que nos está yendo mal. Pero nuestra respuesta tiene que ser la respuesta de Job. Y él le dijo a su mujer, a su amada esposa, le dice, ¿qué? Esa fue su expresión. ¿Qué? Con signo de pregunta. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno? Y con eso le pegó un cachetazo a su esposa con esas palabras. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno? O sea, tú estás conmigo cuando Dios me ha bendecido solamente, pero cuando las tengo que pasar mal, cuando se me es quitado aquello que Él mismo me dio, entonces no estás conmigo, entonces no crees ahora porque las cosas van mal. Esas fueron por debajo lo que Job le dijo. Y el mal no lo recibiremos, dijo. Dice aquí que Job se postró y adoró. Mire la condición de Job, y él supo adorar. Porque adorar no es cantar. Aquí la palabra dice de que él adoró y se postró. Y adorar es postrarse. Físicamente, con el alma, con el corazón, con la razón. Aquí el pensamiento. Todo su ser se doblegó delante de ese Dios que él sabía. Él sabía que ese Dios lo tenía que levantar. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Así que la pregunta en esta noche es la siguiente: ¿cuánto conocemos nosotros a Dios? Porque una cosa es saber de alguien. Alguno de ustedes pudiera decir, sí, yo sé que el hermano Ricardo de aquí, acá, o sea, así por lo que me ven de encima. Pero conocer a alguien es caminar con esa persona. Es sentarse a comer con esa persona, es escucharlo, es verlo reír, es verlo llorar, es verlo en todas sus facetas. Eso es conocer a alguien. Por eso que en esta noche aquí tal vez hay algunos que no conozcan al Señor. Porque para conocer al Señor, Él te mete en el desierto, como decía mi hermano. Amén. Y como la palabra en esta noche te está recordando algo que es duro. Amén. Es duro porque me ha tocado pasar también por estas cosas. A mis cortos 31 años. Me ha tocado duro, hermano. Y también he sentido la corrección del Señor, el castigo. Porque Hebreos 10 o 12 por ahí dice de que al Hijo a quien Dios, ¿cierto? Él azota, reprende, castiga a todo aquel que ha tomado por hijo, porque lo ama. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, el genial apóstol Pablo, el que escribe todas las cosas geniales de las cartas a la iglesia, enseñándole de los dones espirituales, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta en dónde estamos fundamentados. ¿Realmente conocemos al Señor? Y en el día de la prueba, ¿cuál será nuestra reacción? Tenemos acá la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir eso? De que sí hay otras palabras proféticas. ¿Sí? Puede haber otras palabras proféticas, puede haber otros hombres o mujeres que expresan ciertas palabras. Pero la más segura es esto. Es esto. La más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en el estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día de Jesucristo esclarezca y alumbre en vuestros corazones. Entonces, amado hermano, Job conocía. No, Job no conocía, perdón. ¿Por qué Job no conocía? Mire, a pesar de que la Escritura dice que él era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, habla maravillas de Job. Pero después dice que vienen 3 amigos de distintos lugares de tierra lejana. 3 amigos se enteraron de todas las calamidades que le había pasado a Job.
Y todos vinieron a condolerse con él. Todos vinieron a verlo a él como estaba, a infundirle ánimo. Eran amigos de él. No eran conocidos, eran amigos. Pero dice la palabra de que ellos se sentaron y cuando lo vieron, dice a lo lejos, en la condición en la cual él se encontraba, todo sucio, pelado, con sus vestiduras rasgadas, porque esa era otra de las cosas que los hombres antiguos hacían, rasgaban sus vestiduras. Cuando se enojaban o cuando estaban así ya mal, que se sentían morir, hacían pedazos sus vestiduras. Y estaba ahí ya él, y más encima con una sarna maligna. Recuerden que el diablo se lo pidió a Dios, a Job, y lo hirió con una sarna maligna. Entonces él tomaba un tiesto, una teja, y se rascaba. Imagínense el sarpullido que le salía, tal vez llagas le salían en su cuerpo. Y esa es la condición humillada en la que estaba Job. Entonces se sentaron sus amigos, dice que lo vieron y lloraron a gritos cuando vieron a su amigo en esa condición. Pero pasaron 7 días, dice la palabra. Si usted sigue leyendo, yo me quedé hasta ahí porque ¿para qué leer tan largo? Pero dice la palabra que estos 3 amigos empezaron, no hallaban qué decir los primeros 7 días, estaban, y ellos eran hombres que tenían mucho conocimiento de la escritura, del Antiguo Testamento. Ellos eran hombres también inteligentes, llenos de sabiduría, de palabras rebuscadas. Pero dice la palabra de que estuvieron 7 días todos callados porque no lo miraban y no hallaban qué decir. Es como cuando usted va no sé, ve a alguien, se le muere un familiar a alguien, usted va, ¿cierto? Y lo único que puede decir en el momento es ayudándote a sentir mis condolencias, y es lo único que sale de tu boca. Porque ves la condición terrible de la persona que llora, que está ahí en el lamento. Y estos 3 amigos estuvieron 7 días ahí al lado de él sentado, y Job no comía ni un bocado, ahí estaba. Dice la palabra que después de 7 días uno de los amigos abre la boca y empieza a hablar. Y las palabras de los 3 amigos, ellos empiezan a altercar contra su amigo Job. Empezaron a tratar de decirle de que él algo había hecho, por eso Dios lo tenía así. Y después Job se empezó a defender con argumentos, porque era Job sabio, era un hombre inteligente en extremo, y empiezan, razones iban y razones venían. Y Job se defendía y decía: el Altísimo me tiene por enemigo. Que me diga que él no es hombre como yo. Si él fuera hombre como yo, entonces yo le declararía mis razones, le decía Job. Que por qué me tiene por enemigo, me tiene como el león va en busca de su presa, así me tiene. Y empieza Job ya ahí, su corazón, ese corazón recto sale a la luz de lo que él era. Amén. De eso yo puedo ver en la escritura aquí cuando empieza el capítulo 1, de que cuando dice que él era varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que Dios lo miraba así porque Dios conocía toda su historia. Por eso Dios decía que él era un hombre temeroso, recto, apartado del mal. Y perfecto. Dios conocía desde cuando él nació hasta el día de su muerte. Entonces por eso él ya lo había visto, toda su historia, él acabado, un hombre que ya pasado por el desierto. Entonces por eso él decía a Dios: él es un varón recto, temeroso de Dios, no hay otro como él en la tierra. Y Dios sacaba pecho delante de Satanás. Dios sacaba pecho de su siervo Job. Gloria a Dios. Era porque Dios lo había visto a Job en toda su historia. Amén. Por eso Dios decía. Amén. Entonces nos damos cuenta que Job empieza a razonar. Dios empieza con su amigo a decirle no, y empieza ahí a declararle sus razones. Y también después Job empieza ya después a razonar con Dios y empieza a decirle tantas cosas a Dios. Y en una oportunidad Dios humilla a Job. Dios mismo baja, desciende Dios a hablar con Job. Y le dice: dime dónde estabas tú cuando yo pesaba el mundo. Dime dónde estabas tú cuando yo con 3 dedos de mi mano juntaba el polvo de la tierra. Dime dónde estabas tú cuando yo hacía las estrellas. ¿Fuiste tú mi consejero?, le decía Dios a Job. Oh, tremendas palabras. Tremendas palabras, hermano. Job
Job y muchas cosas más, usted lee, son muchas cosas más que Dios le decía a Job. Y Dios lo empezó a humillar, Dios le empezó a mostrar la condición en la cual él estaba. Y una de las condiciones era que Job tenía orgullo en su corazón, muy oculto tenía orgullo en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando Job pasaba, la gente hacía reverencia delante de Job porque él era el mayor de todos los orientales, era un señor. Tenía muchas posesiones, entonces cuando él caminaba, cuando él andaba ahí con su rostro erguido, él andaba, ¿cierto? A pesar de que él hacía sacrificio al Señor, a pesar de todas esas cosas, Job tenía altivez y orgullo en su corazón. Entonces nos damos cuenta cómo Dios empieza a humillarlo. Dios empieza a sacar ahí lo que estaba escondido en los esconderijos del alma de Job. Y nos damos cuenta cómo después que Dios lo humilla, cuando Dios le hace tantas preguntas que él no supo responder, en el capítulo 42 de Job, si usted puede ir a acompañarme ahora, vamos a ver la respuesta final que Job le dice a Dios. Capítulo 42 de Job, dice así: confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, el que da un consejo pero sin entendimiento, que oscurece el consejo para que la persona no entienda al final el consejo que le estás dando. ¿Quién es? Le dice Job a Dios. Por tanto, le dice Job a Dios, yo hablaba lo que no entendía. Mira, escuche cómo ahora se está refiriendo Job a Dios. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, toda la sabiduría que este hombre Job tenía, toda la sabiduría, era una sabiduría terrenal, era una sabiduría humana. Eran razones humanas lo que él sentía, lo que él tenía. Entonces dice, oye, te ruego, le dice, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Muy diferente a como capítulo más atrás Job le decía. Job le hacía preguntas a Dios desafiante, pero ahora no. Ahora él le dice, oye, te ruego, dice, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. No es lo mismo decir te preguntaré y tú me responderás, me tendrás que responder. No, ahora es con humildad. Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Reconociendo de que él era menor, de que él era siervo, de que él era hijo. Después sigue diciendo, de oídas te había oído, miren. De oídas te había oído nomás solamente. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice. Él mismo se aborrecía. Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ve? Entonces, amado hermano, aquí nos damos cuenta de que de oídas te había oído. O sea, él había por encima palpado así como a ciegas quién era Dios. Pero él no lo conocía en la profundidad que Dios quería que él le conociera. Es por eso que después dice, yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. O sea, tenía una sabiduría, tenía una inteligencia, tenía el buen desplante para hablar, para expresarme, para levantar a los que estaban caídos, a los que tenían corazones entristecidos. Yo con mis palabras los afirmaba. Porque uno de sus amigos le decía así a él también, a Job. Le decía, ¿y dónde estás tú que antes tus palabras afirmaban al débil? ¿Y qué es de ti ahora? Cuando sus amigos altercaban contra él. Entonces ahora él le conoce al Señor. Después de pasar todo ese proceso, duro proceso, hermano. Yo no quisiera estar en los zapatos de Job. Y creo que ninguno. Pero cada uno ha pasado, está pasando y pasará algún proceso en su vida. Y eso es lo que el Señor nos quiere, porque el día malo viene. Y cuando el día malo viene,
tenemos que estar preparados, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar con un corazón humillado al Señor, reconociendo que Él es el dador de la vida, no nosotros. Y que si Él nos hace pasar por un desierto, Él allí tiene agua, Él allí tiene el pan. Su ángel va a acampar alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, hermano. Que el Dios de paz les bendiga, hermano. Y el Señor fortalezca a su iglesia. Porque a pesar de que Job estuvo en esa condición, aquí en el capítulo 42 usted empieza a leer lo que viene más adelante. Y Job tuvo que orar por sus 3 amigos. Y cuando él hubo orado por sus amigos, Dios quitó la aflicción, Dios quitó el desierto, Dios lo hizo pasar de curso a Job. Y lo bendijo al doble todo lo que tenía. Amén. Y después le volvió a dar hijos. Amén. Y dice que las hijas eran las más hermosas de toda aquella tierra. Amén. Pero si usted nota algo, ya no, cuando habla de que eran las más hermosas de toda aquella tierra, no se refería a una hermosura física, ¿no? Ahora sus hijos y sus hijas eran distintos, porque ahora estoy seguro de que Job ya les podía hablar de Dios, del temor, porque también está escrito de que tenemos que honrar a nuestros padres para que nuestros días sean alargados. Amén. Y estos jóvenes, los primeros hijos de Job, no estaban honrando a sus padres, por eso sus días fueron acortados. Así que, amado hermano, a pensar con esta palabra. Dios conoce cada corazón, cada vida. Amén. Pero Dios nos proteja, Dios nos ayude, Dios nos dé una palabra en el día de adversidad. Amén. Amén. Si Dios estuvo con Job en todo su proceso, Él ahí estuvo y después lo bendijo, también estará con nosotros. Porque esa fue su promesa. He aquí yo estoy con todos vosotros. Amén. Hasta el fin. Amén. Del mundo. Amén. Y Él no nos dejaría huérfanos. Y para Amén. Dejar huérfano a alguien, el Padre tiene que morir. Y Amén. Él ya no muere más. Porque Él cuando resucitó, Él se tomó a sí mismo nuevamente. Él dijo en una oportunidad: yo pongo mi vida, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo el poder de poner mi vida, entregar mi vida, y tengo el poder de volverla a tomar. Amén. Cuando Él ya estaba resucitado, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y ya no os dejaré huérfanos. Amén. No os dejaré huérfanos. Eso quiere decir que nunca más iba a morir, una vez y para siempre. Fue su sacrificio. Amén. Que el Dios de paz les bendiga, amados hermanos, y espero que esta palabra tenga cabida en sus corazones. Y recuerden siempre que el Señor está con nosotros. Cuando nos meten en una prueba es para sacar lo mejor. Lo peor se va y ya el corazón queda humilde. Y ahí nos bendice. Amén. Dios de paz les bendiga. Los ama a todos y espero que sean bendecidos por esta palabra. Gracias, hermano.